Elden Ring es una historia fragmentada que invita al jugador a adentrarse en un mundo masivo, tan hermoso como peligroso. El jugador no es un héroe ni un villano. El jugador es un simple exiliado sin nada en particular que lo haga avanzar. La música, los diálogos, la jugabilidad, los escenarios, la historia. Es esta liminalidad intrínseca dentro de todos estos aspectos la que resulta ser esta mera motivación. Y a decir verdad, puede impactar al jugador incluso aún más de lo que puede parecer a simple vista. Incluso aún más que al Tarnished, que resultó convertirse en Elden Lord. La palabra liminalidad proviene del latín limes, que en la antigua Roma se utilizaba para referirse a los límites entre parcelas de tierra. Más adelante pasó a referirse a caminos por los cuales las tropas avanzaban hacia territorio hostil. La palabra, por lo tanto, pasó a significar un camino militar fortificado con torres de vigilancia. Finalmente, limes pasó a significar un sentido de frontera, ya sea natural o artificial. A raíz del término limes, Arnold van Gennep utilizó por primera vez la palabra liminalidad, o en su caso liminalité, aplicada a su obra de 1909, Le Rite de Passage. En esta, van Gennep establece el término ritos de pasaje para referirse a un paso transitivo en la experiencia humana, ya sea social y o cultural, como lo puede ser el matrimonio o la adultez, ligada al destino biológico, el nacimiento, la reproducción y la muerte. El proceso de cada ritual de pasaje consiste en tres partes. La primera es la separación del individuo en comparación con su grupo. La liminalidad, que es el periodo en el cual el individuo ya no tiene su antiguo estatus y aún no tiene su nuevo estatus. El periodo de transición o transitivo. Y por último está la reincorporación, que es el regreso del individuo a entre los suyos ya con este nuevo estatus. La liminalidad es el momento crucial del ritual. Es una etapa de transición caracterizada por su indeterminación. Indagando un poco más en el concepto a partir de aquí, la liminalidad que se encuentra en esta etapa intermedia del rito de pasaje puede ocasionar ambivalencia, confusión o desorientación. Dentro de la etapa liminal hay muchos aspectos en juego. Por un lado tenemos la identidad del participante, su relación con el entorno, la familia, o más ampliamente la sociedad, así como su relación con el tiempo, el espacio y la existencia como tal. Todos estos aspectos están en constante cambio, y asimismo en lo que parece ser un estado perpetuo de ambigüedad y disociación. En términos más generales, la liminalidad se refiere a un estado de flujo e intermediación, en el cual la lógica, que tiende a ser dominante, se suspende temporalmente. Comienzas a percibir el tiempo de forma inexacta y el presente parece estancado. Elden Ring es una RPG de mundo abierto creado por From Software, una desarrolladora y distribuidora de videojuegos fundada en 1986. Este fue distribuido por Bandai Namco Entertainment, ambas compañías con base en Tokio, Japón. Elden Ring inició su preproducción a mediados del 2016, dirigido por Hidetaka Miyazaki, el presidente de From Software desde 2014 y director de juegos anteriores de la compañía, empezando como supervisor de Armored Core Last Raven. En los años siguientes, siendo el director de Armored Core 4, Armored Core For Answer y Demon's Souls, dirigiendo y produciendo Dark Souls en 2011, y siendo el supervisor de su secuela Dark Souls 2, dirigiendo enteramente Bloodborne, que llegó un año después, Dark Souls 3 en 2016, Daganise en 2018, Sekiro Legends Die Twice en 2019 y finalmente en 2022 llegaría Elden Ring. Un aspecto importante es que desde la etapa de su preproducción en 2016, el escritor George R. R. Martin
colaboró en la creación del mundo, su historia, sus personajes y en general todo el lore del juego. Llegué y escribí una historia de lo que pasó 5000 años antes de la historia del juego, quiénes eran los personajes, quién estaba queriendo matar a quién y cuáles eran los poderes de cada uno. Finalmente, él mismo afirmó que tomó como inspiración las obras de escritores como Isaac Asimov y J.R.R. Tolkien, específicamente The Foundation y El Señor de los Anillos. Martin cuenta con una maestría en periodismo. Esto, combinado con su talento por la escritora, fue lo que lo llevó a desarrollar obras como A Song of Ice and Fire, la cual, para escribirla, requirió de un trabajo de investigación exhaustivo de la historia europea, ciencias políticas y mitología como la celta, la escandinava y la teutónica. Por esta expertise fue que el equipo japonés de From Software, liderado por Miyazaki, lo eligió para sentar las bases de lo que sería Elden Ring, dando como resultado un juego de épica fantástica con una alta carga de mitología occidental europea. Énfasis en alta carga, pues no son los únicos aspectos que conforman la raíz del concepto del juego. A lowly tarnished, playing as a lord. Heredado del juego anterior Sekiro, aquí se encarna un Tarnished o sin luz, el cual es una especie de exiliado. La distorsión parte de las características que rodean al samurái y las reimagina. Esto con el fin de brindar una nueva perspectiva a lo que nosotros consideramos como un guerrero o un héroe. Se aleja o reinterpreta aspectos como el honor, el guiar tu vida conforme a conceptos éticos de las formas del guerrero, lealtad, disciplina y respeto. El tercer eje fundamental del juego es el concepto de ambigüedad, el cual cubre los dos anteriores y permea todos los elementos del juego: historia, escenarios, diálogos, motivaciones, nombres, acciones, eventos, diseños e incluso la narrativa. En general, la atmósfera y el tono. Ahora, esta ambigüedad la vamos a relacionar con el concepto de liminalidad anteriormente mencionado. Indagando un poco más en la narrativa e historia, a pesar de tener en cuenta eventos importantes como la Noche de los Cuchillos Negros, el cual es un punto crítico del evento conocido como The Shattering o el Destrozo, en donde se cometió el asesinato de Godwyn el Dorado, hijo de Marika la Eterna. La verdad es que el juego está diseñado para darte piezas de rompecabezas, a través de descripciones de encantamientos o objetos, diálogos de NPCs, cinemáticas, escritos, entre otros. Más aún, el mero concepto de los fragmentos esparcidos a través de las tierras intermedias es una forma de ir conociendo parcialmente la historia, ayudándote también de asunciones para crear una imagen más completa del mundo, manteniendo esta idea de ambigüedad al no ser explícitos y darte información que, más que aclararte las cosas, te hace sentir que eres un mero fragmento de algo más grande, aunque no te quede claro de qué. En cuanto a la historia, para entrar en contexto, el inicio se puede encontrar dentro de las descripciones de encantamientos y armaduras tipo Holy. El inicio. Toda forma de vida era una sola. El crisol era la forma primigenia del árbol áureo, Earth Tree. Y con el paso del tiempo, las bestias adquirieron la inteligencia y su salvajismo eventualmente se desvaneció. Las antiguas civilizaciones se cree tuvieron su origen en los ríos Sífora y Ainsel. Las ciudades eternas Nokron y Nokstella fueron enterradas bajo tierra. Los dragones circulaban libres por la tierra. Dragon Lord Placidus Axe fue el primer señor del mundo. El dragón de 2 cabezas masivo se encuentra en Crumbling Farum Azula. Fue Elden Lord en algún momento antes del reinado de Marika y la Orden Dorada, y presumiblemente gobernó junto a su dios, quien luego huyó. Como un dios exterior que selecciona a un empirio tiene la capacidad de convertirse en un dios con la ayuda de un dios exterior. No es un semidios per se. Este empirio toma a su señor como consorte, Godfrey, y a una sombra, Malekith, para que se pueda culminar el Elden Ring y Círculo de Elden, y así Marika, siendo una diosa, pudiera dotar al árbol áureo del poder que originaba la gracia dorada de la gran voluntad. El Elden Ring está conformado por varias runas. La batalla de los gigantes. Esta se dio para impedir la extinción y manipulación de la llama de la percepción de los gigantes, culminando con Marika asesinando al dios de los gigantes. What could the demigods ever hope to win by war? Destin of Death, y el conflicto entre los dos dedos como intérpretes de la voluntad mayor, una traición de la reina del ojo velado
liberando a los apóstoles sacrodermos y a los nobles de la piel divina, lo que llevó a la expansión del poder de la llama negra, la cual puede acabar con los dioses. Numerosos acontecimientos interconectados constituyen la historia o lore y por tanto están ligados directamente a las armas, poderes, encantamientos y personajes. Es un estudio extenso el recopilar todos estos fragmentos de información. Hay ya numerosos youtubers que se dieron a la tarea de hacerlo. Yo les recomiendo el video que hizo el gamer Ray Snake Eyes. Si gustan saber todo el lore interconectado de Elden Ring, pasen a checar su video y dense una vuelta por su canal. Así se deja claro que ni siquiera se tiene una idea exacta de la cronología de los acontecimientos. Sin embargo, un aspecto fundamental que te permite adentrarte y comenzar a palpar un poco más la historia son precisamente los escenarios. Y es aquí donde el hecho de que sea de mundo abierto juega a favor del jugador, en donde tú mismo tienes la libertad de explorar y recorrer las tierras intermedias, encontrar esbozos de civilizaciones pasadas, batallas libradas, monumentos que aluden a deidades antiguas, y por más impresionante que siga pareciendo, en todo momento tienes una vista clara o parcial al Earth Tree. Esto toma inspiración de Breath of the Wild, en donde en todo momento tienes una constante y clara vista a lo que será tu objetivo final. Hablando un poco más de los escenarios, estos son precisamente los que se pudieran catalogar como liminales, ya que dada la historia y su situación actual, las tierras intermedias están en un periodo de transición, en el que el antiguo orden establecido por la Reina Marika ha culminado, y el nuevo orden se espera contigo como Elden Lord. Por un lado, los castillos están abandonados e invadidos, los grupos civilizatorios diezmados y esparcidos a lo largo del mundo. Por otro lado, los académicos y hechiceros corrompidos o en el anonimato, tratando fervientemente de preservar sus conocimientos y prácticas. Tierras enteras son dominadas y plagadas por criaturas oscuras y bestias. Todos los habitantes están tratando de sobrellevar el curso que está tomando el mundo, a su forma, claro está. Los hijos de lo que alguna vez fue la reina y diosa de todo, corrompidos, traicionándose entre sí en la búsqueda de poder en los fragmentos del Elden Ring. Un mundo hostil y peligroso en el que sus escenarios denotan soledad y melancolía. Pero asimismo, el constante acoso de un peligro latente en cada rincón que te invita a querer descubrir más con cada paso. El mero nombre Lands Between, Tierras Intermedias, se inspira directamente del concepto de la Tierra Media en el mundo de Tolkien. Una clara acentuación de la liminalidad plasmada dentro del tiempo y espacio en el mundo de Elden Ring, como si fuera un lugar vagando en medio de lo que es y de lo que será, donde sus habitantes sufren de una constante incertidumbre por el devenir, añorando los tiempos pasados y con la esperanza de que un día sus plegarias serán escuchadas y la armonía retome las tierras una vez más. Animales que cambian de forma, seres diabólicos, monstruos legendarios y espíritus etéreos. La historia de estas criaturas se ha contado durante siglos en Japón, con artistas que ayudan a hacer tangibles mundos que de otro modo no se verían. Japón tiene una vasta y rica mitología. Una parte de ella está relacionada con lo sobrenatural. A lo largo de los siglos, los japoneses se han familiarizado con la convivencia armónica de lo desconocido, concepto que claramente puede llegar a significar muchas cosas y tomar varias formas. Citando la exhibición Japan Supernatural, la cual presenta representaciones de las historias, eventos y seres del llamado Reino Invisible durante casi 300 años, durante el periodo Edo de 1603 a 1868 hasta el presente. Conocidos por muchos nombres a lo largo del tiempo, los seres sobrenaturales se describen con mayor frecuencia como yokai, mientras que los fantasmas se llaman yurei. Algunos yokai son monstruos, otros toman la forma humana o animal, y muchos con objetos que han cobrado vida. Tales criaturas místicas agregan riqueza y maravilla a la vida diaria y ayudan a explicar eventos y experiencias inusuales. Es claro que existe un misticismo en Japón, el cual permea su vida cotidiana gracias a los mitos y leyendas preexistentes, una especie de normalización y aceptación de lo sobrenatural, el cual puede coexistir con el individuo, asimismo desarrollando la idea de que nada en particular se tiene que dar para que uno se encuentre de frente con él. Y una vez que lo estás, no hay nada que te garantice que la situación se dé de una forma específica, ya que es un mundo que no juega con las mismas reglas de tu realidad. Por mi lado, existen ciertas películas u obras que me ayudan a comprender de forma más clara el concepto. Unos ejemplos pueden ser Kwaidan de Masaki Kobayashi, Agua Turbia de Hideo Nakata, Kairo de Kiyoshi Kurosawa,
Y por otro lado, con otro enfoque en lo sobrenatural, en cuanto a videojuegos, puede ser The Legend of Zelda Breath of the Wild, más recientemente Tears of the Kingdom, lo cual me lleva a hablar de Princesa Mononoke, ya que estos ejemplos abordan la representación espiritual de la naturaleza y su corrupción. Asimismo, criaturas fantásticas y seres etéreos. Ahora, esta perspectiva japonesa es interesante porque, como puede llegar a tomar varias formas, al mismo tiempo puede llegar a ser abrumadora para el individuo, y así representar una amenaza demasiado grande e incluso hasta incomprensible, la cual no sabes ni cómo abordar o incluso si serás capaz siquiera de vencerla. Ahora, esto es algo que resulta extremadamente familiar cuando se habla de Elden Ring, ya que este concepto es rescatado y aplicado a todas las dinámicas del juego. Hablando específicamente de la dificultad, hay algo muy interesante cuando hablas de Elden Ring. Hay un video subido por PSI Gaming en donde relaciona la dificultad de Elden Ring, o en general de la saga Souls, con la depresión. En él, Adrián nos explica cómo los desarrolladores de From Software y claramente Miyazaki abordan la depresión a través de involucrar activamente al jugador, poniéndolo cara a cara con amenazas y problemáticas, ya sea con enemigos, situaciones o en general con la jugabilidad, las cuales pueden resultar en primera instancia increíblemente difíciles de dominar y vencer. El jugador entonces experimenta miedo, frustración y derrota constante. Se da cuenta de lo abrumadora de la amenaza y la opción de bajar la dificultad o evitar los conflictos es inexistente. La única opción disponible si es que se quiere seguir avanzando es enfrentarse y perder una y otra vez. Y así con cada intento el jugador comienza a aprender. Se vuelve más consciente de sus fortalezas y debilidades y las de sus oponentes, los patrones y las tácticas utilizadas, y esto va marcando la diferencia con cada intento. Igualmente, y esto es muy importante, siempre se puede elegir dejar a un enemigo para ir y fortalecer a nuestro personaje, y eventualmente volver a intentarlo, una y otra vez. Una vez que el enemigo o la amenaza es derrotado, el jugador es dejado con un sentimiento de empoderamiento y confianza sin igual, una realización de haber podido con algo que parecía imposible en un principio. Si bien el video de Adrián, el cual recomiendo inmensamente ver, ahonda un poco más en el tema de la depresión, está claro que esto puede aplicarse a cómo llegan a percibirse ciertos problemas, amenazas o situaciones en la vida cotidiana. Y es precisamente por esto que hice tanto hincapié en el concepto de la liminalidad, con el fin de intentar vislumbrar un poco cómo se puede llegar a sentir a alguien que está atravesando por una etapa así. Ahora, hablando más de mi propia experiencia, yo estaba pasando por una etapa de liminalidad en mi vida. Un gran ciclo se había cerrado y otro dependía enteramente de mí para poder empezar. En ese momento yo me sentía solo, distante de mi realidad, con carencia constante de confianza en mí mismo para poder afrontar los retos que se me presentaban. Justo en ese periodo llegó Elden Ring a mi vida. Yo nunca había jugado un juego de la saga Souls y más aún los videojuegos ya no eran o representaban lo mismo para mí. No tenían el papel tan importante que tuvieron en la mayor parte de mi vida, sobre todo en mi etapa de infancia y adolescencia. Sin embargo, había algo que me llamaba la atención de este juego, algo que no sabía qué era exactamente. Cuando comencé a jugarlo, me topé con un mundo hermoso, que me invitaba a descubrirlo, y que al mismo tiempo era hostil y lleno de peligro, sin tener un rumbo u objetivo fijo. Claramente esto no solo hizo match con cómo me sentía, sino que también me impulsó a aventurarme a explorar lo desconocido. Incluso, aunque esto me aterraba. No voy a decir que empecé a disfrutar el juego desde el principio, fue un proceso agridulce y complicado. Conforme pasaban los días, me fui topando con personajes y enemigos tan fascinantes como amenazantes. Y después de perder en múltiples ocasiones la compostura y dignidad, comencé a avanzar. A lo largo de los meses, las cosas en mi vida podían marchar bien y de la nada todo lo contrario. Todo llegó a ser tan abrumante que eran pocos los momentos en los que me llegaba a sentir tranquilo. Contemplaba y meditaba mi realidad sin ninguna intención específica. Mi confianza y autoestima eran volátiles y todo se vio reflejado en mi constancia en Elden Ring. Había largos periodos en los que dejaba de jugar porque la frustración y el constante acecho del peligro eran a veces demasiado para mí. Pero en contra de todo pronóstico, comencé a jugar Elden Ring con un amigo. Entre los dos intentábamos superar a los enemigos, avanzar y descubrir.
Esto hizo las cosas más fáciles para mí. Supongo que el no sentirme solo en el proceso me ayudaba a continuar y a ganar confianza en mí. Eventualmente, cuando mi amigo se fue del país, comencé a querer jugar solo y me frustré en sobremanera. Lo que era una experiencia agradable y disfrutable en su momento, se convirtió en algo inaguantable para mí. Era como si la confianza que había ganado se hubiera ido, y esto se veía reflejado en mi vida. Con el paso del tiempo, comencé una vez más a intentar jugar, a pesar de que los sentimientos negativos estuvieran ahí. Seguía adelante, intentándolo. Fue así como poco a poco fui derrotando enemigos que parecían ultrapoderosos en primera instancia. Jefes que eran extremadamente difíciles para mí. Sin darme cuenta, fui creyendo en mí, en lo que podía llegar a lograr con constancia, esfuerzo y dedicación. No fue hasta que vencí a un enemigo que no habíamos podido vencer mi amigo y yo en su momento, por ser demasiado fuerte, que caí en cuenta de lo mucho que había crecido y avanzado. Al final, todo esto, el concepto de liminalidad aplicado al Elden Ring, sus dinámicas, desarrollo, contexto y profundidad, así como el concepto japonés de lo sobrenatural y cómo esto se relaciona con padecimientos como la depresión, fue para ilustrar cómo en mi propia experiencia Elden Ring ayudó a que creyera en mí, a sobrellevar varios aspectos de mi vida que parecían inentendibles y abrumadores, a cómo aprendí de forma tan directa lo profundos e importantes que son los videojuegos, una expresión artística cuyas ideas y conceptos permearon en mi propia vida y me ayudaron a tratar de ver más allá, a seguir a pesar de que todo parezca oscuro o sin sentido aparente, incluso aunque parezca que no tienes las herramientas o la fuerza para enfrentarte a algo, seguir. Te puedes llegar a sorprender de lo mucho que has avanzado y crecido, incluso aunque parezca que ni siquiera te estabas moviendo. De cómo un Tarnished es capaz de hacerle frente a los llamados semidioses y sentarse en el trono como el del Lord, aun cuando nadie, incluso ni él mismo a veces, creía en él. Por último, como recomendación, hay otras piezas que utilizan la liminalidad a su favor para impregnar sus demás elementos y enaltecer su mensaje. El libro Call Me By Your Name de Andrea Siman y la película de Luca Guadagnino. La canción Goodbye to a World de Porter Robinson. El Requiem K626 y Lacrimosa de Mozart. Y asimismo el Requiem Aranea inspirado por este de Yoshihisa Hirano, creado específicamente para el anime Hunter x Hunter de 2011. The Legend of Zelda Breath of the Wild y el más reciente Tears of the Kingdom de Hidemaru Fujibayashi. El corto Anima de Paul Thomas Anderson, protagonizado por Tom York, y asimismo el álbum de Tom York creado específicamente para Anima. Y como mención honorífica, todo el concepto de los videojuegos de Silent Hill es liminal. In my restless dreams, I see that town. Y bueno, este es el final del video. Muchísimas gracias por soportarme por el tiempo que vaya a durar. Yo estoy seguro de que va a durar muchísimo. Una vez más, gracias y nos veremos pronto.